En Japón existe una leyenda sobre un enorme tesoro enterrado. Hablamos de un valor actual de unos 10 millones de dólares en monedas de oro. Se cree que es la fortuna de un poderoso señor de la guerra enterrada en las montañas. Es una parte de Japón bastante desconocida. Tokugawa Yoshinobu fue el último de su especie. El último shogun de Japón. El shogunato duró 250 años, 15 generaciones. La clave de su riqueza es la lealtad de un sirviente que se llevó su secreto a la tumba. Simplemente le arrestaron y le decapitaron. Hay dos familias rivales enzarzadas en la búsqueda de este fantástico tesoro. Fue una parte muy importante de la historia de Japón, y es una pena no poder hurgar un poco más en esa época. Durante más de un siglo, su búsqueda ha pasado de generación en generación, alimentando la imaginación de todo un país. Es el tipo de historias que alimenta el deseo de la gente de creer en algo fantástico. Es la historia de una extraordinaria búsqueda del tesoro, de una amarga rivalidad y de una fortuna más allá de todo lo imaginable. El tesoro perdido del último shogun. A principios del siglo XXI, un anciano invierte sus últimos días cavando en las montañas del centro de Japón, en busca de oro. Japón es un país muy montañoso. Hay innumerables zonas donde alguien podría haber elegido ocultar algo. Se llamaba Mizuno Tomoyuki, y la fortuna que buscaba era un tesoro que llevaba perdido 140 años. Según la versión más popular de las leyendas, originalmente había un total de 4 o 5 millones de monedas. Estaríamos hablando de un valor actual de unos 10 millones de dólares en monedas de oro. Mizuno Tomoyuki ha invertido toda su vida en la búsqueda de este tesoro y siempre creyó estar a punto de hacer un extraordinario avance. Nosotros los Zulu podemos cavar durante 3, 4, 5 o incluso 100 generaciones, porque los guerreros de la época samurái nos confiaron esta misión. Si no fuese así, sería como cualquier otra búsqueda del tesoro, y lo hubiese dejado hace tiempo. No soy estúpido. ¿De dónde procede todo ese dinero? ¿Y por qué se desvaneció tan misteriosamente? El origen de la leyenda se remonta a una turbulenta época. ...1866. Durante 263 años las riendas del poder estuvieron en manos de una única familia, la casa Tokugawa. Se hicieron con el país mediante una violenta insurrección y después instauraron la paz en la zona durante siglos. Desde el punto de vista histórico, ha sido muy difícil mantener la unidad del país. Siempre acababa desmembrado. Las guerras civiles se han sucedido repetidamente. Imagina Suiza, montañas, valles, torrentes, más montañas. Ahora imagina que eso se extiende de Estocolmo a Nápoles. Así es Japón. Hasta la fecha ha habido 15 generaciones de gobernantes Tokugawa, pero no eran emperadores, eran shogunes. Literalmente shogun significa generalísimo apaciguador de los bárbaros. Un título otorgado oficialmente por el emperador que vivía en Kioto. El último de esta larga dinastía fue Tokugawa Yoshinobu. Era un comandante militar a las órdenes del emperador, pero en la práctica era la máxima autoridad y todo el mundo se sometía a su gobierno. Desde su ancestral morada en el castillo de Edo, el shogun gobernaba con la ayuda de una amplia clase aristocrática, los samurái. Era un antiguo sistema feudal que pervivió durante siglos. El shogunato se creó a principios del siglo XVII y desde el principio se deificó al primer shogun, lo cual dificultó la posibilidad de cambiar el modelo que instauró. Desde su posición privilegiada,
el shogún no solo tenía las riendas del poder, sino una riqueza más allá de lo imaginable. En su corte se encomendó la misión de administrar su vasta fortuna a un grupo de leales samuráis de confianza. Uno de ellos fue Oguri Tadamasa. Oguri Tadamasa podría considerarse un hombre ejemplar. Es uno de los 5.000 samuráis de rango medio, leales al shogunato Tokugawa, que en realidad ejercen como burócratas de nivel medio del régimen. Era un hombre bien educado, un burócrata procedente de una buena familia. Ya de joven, la gente no tardó en darse cuenta de que poseía tanto dotes militares como literarias y poéticas, algo imprescindible para acceder a los niveles superiores del sistema burocrático japonés. Oguri alcanzó una posición privilegiada como comisionado de finanzas. Su función era contabilizar las grandes sumas que recibía el shogún en calidad de impuestos. Cada señor de la guerra debía pagar un tributo anual al shogún, y toda esa riqueza pasaba por las manos de Oguri. Básicamente era el contable del régimen Tokugawa, una posición muy importante dado que el shogunato de Tokugawa necesitaba dinero no solo para pagar a sus samuráis, sino para financiar las reformas que querían llevar a cabo. Oguri sabía que las reformas eran ineludibles. La vida en Japón apenas había cambiado en los últimos 200 años, a pesar de que más allá de sus fronteras, la revolución industrial tocaba a su fin. Oguri fue uno de los pocos japoneses que habían salido al extranjero y visto las ventajas que este desarrollo había aportado a Occidente. Diseñó planes ambiciosos para modernizar una sociedad profundamente tradicional. Oguri estaba sorprendido de lo retrasado que estaba Japón en infraestructuras modernas. Quería crear un sistema postal, construir un astillero para emular lo que había visto en Occidente. En cierto modo, fue uno de los más fervientes partidarios de la occidentalización. Pero al shogún no le interesaban los cambios. Y mientras él vivía de manera ostentosa, el resto de Japón afrontaba una penuria extrema. Igual que en los últimos 1000 años, el 95% de la población vivía en paupérrimas cabañas en el campo. La vida era dura, miserable, fría en invierno y tórrida en verano, y morían jóvenes. Esta desigualdad fue alimentando un resentimiento que poco a poco se propagó por el campo. Un grupo de señores de la guerra insatisfechos, dispersos en las tierras más recónditas de Japón, comenzaron a conspirar en contra del shogún. Uno llega a pensar que el shogunato sobrevivió a su propia utilidad y que se inició un movimiento para devolverle el poder al emperador. Los conspiradores tenían una lealtad ciega en el emperador de 16 años, Meiji. En 1868 brotó una conspiración para devolverle el poder y apoderarse de la riqueza del shogún. Respaldados por un grupo creciente de simpatizantes, Meiji ordena al shogún que renuncie a su cargo y envía sus tropas para eliminarle. La respuesta del shogún no es la prevista. La caída del shogún fue bastante sorprendente. Simplemente se retiró. No se quitó la vida. No prendió fuego a la ciudad. Se fue a vivir al campo el resto de su vida. El shogún se había ido. Sin la protección de su señor, los servidores de Tokugawa corrían un gran peligro, sobre todo Oguri Tadamasa, la persona a cargo del tesoro del shogún. Oguri sabía que los hombres de Meiji vendrían a por él. Ansiaban las riquezas del shogún. No dudarían en torturarle y matarle en su afán por encontrarlas. Así que él también se fue del castillo. Pero en lugar de salvar su vida, Oguri se expuso a un peligro mayor. Su huida originó un rumor que le convirtió en el principal enemigo del imperio. En su partida, Oguri acarreó mucho equipaje con él. Algunas eran cajas de monedas, y la gente pensó que si eran cajas de monedas, dentro habría monedas. Oguri escapó justo a tiempo.
Al llegar al castillo de Edo, las tropas del emperador se lanzaron inmediatamente a por el tesoro, pero descubrieron que no quedaba ni una sola moneda. Las arcas estaban vacías. Toda la riqueza del Shogun se había desvanecido. El ejército de Meiji no podía creer que no quedase nada de dinero. Alguien tenía que tenerlo en algún lugar. En una de las leyendas más conocidas, alguien le pregunta a un samurái, ¿dónde está el dinero? Le responde, no lo sé, pero deberías preguntarle a Oguri, el comisionado de finanzas. Pero ¿dónde estaba Oguri? ¿Dónde podría haber escondido semejante cantidad de monedas? Así fue como se dieron cuenta de que Oguri había desaparecido. Hubo testigos que aseguraban haber visto a un hombre muy cargado bajarse de un barco en la prefectura de Gunma y correr a esconderse. La prefectura de Gunma era el hogar ancestral de Oguri, una región salvaje 160 kilómetros hacia el interior desde Edo. El lugar perfecto para ocultar un tesoro. Oguri se escondía en ese momento en las faldas de un volcán durmiente, el monte Akagi. El rumor de que tenía millones de monedas le convirtió en una persona señalada. Unos días después de su llegada sufrió un atraco. Un grupo de unos 10 mafiosos enardecieron a una muchedumbre de unas 700 personas y enviaron un mensaje a Oguri diciéndole que entregara todo el dinero que tenía. Oguri envió un mensajero con 50 monedas y dijo, mirad, esto es todo lo que tengo. No le creen y la muchedumbre ataca el templo. Oguri y sus seguidores les hacen frente, matando en la refriega a muchos de ellos. Oguri y un pequeño grupo de sirvientes sobreviven al ataque gracias a una sorprendente demostración de habilidades militares. Pero era una victoria sin gloria. Ahora, el emperador Meiji le considera una seria amenaza para el régimen. Alguien con tanto poder y dinero debe ser eliminado. El hecho de que Oguri demostrase poseer cierta experiencia militar, de que tuviera sirvientes con él y de que algunos lugareños le hubiesen apoyado en la lucha, hizo que las tropas de Meiji creyesen que quizás Oguri pensaba en un contraataque. El emperador envió un destacamento de sus mejores samuráis para eliminar a Oguri. Le declaró proscrito y le condenó sumariamente a muerte. Arrestado de manera repentina y acusado de ser un criminal, Oguri fue decapitado. Al día siguiente se arrestó a la familia de Oguri y a sus últimos fieles seguidores. Todos fueron ejecutados. Los únicos que conocían el paradero del tesoro estaban muertos. Sin embargo, de las cenizas de la casa de Oguri surgió la leyenda del tesoro perdido del último Shogun. Con la vuelta al poder del emperador, Japón inició una nueva y desafiante etapa. Tras la llegada del emperador Meiji, Japón cambió de una manera increíblemente rápida y sorprendente. Fue una modernización intensa. Se abolió el sistema feudal. El antiguo Edo recibió el nombre de Tokio y Japón se sumergió en el vapor de la revolución industrial. El mundo del Shogun quedaba relegado a la historia. La llegada al poder del emperador Meiji supuso la criminalización del régimen anterior, por lo que la era Tokugawa se convirtió en una especie de época feudal rígida, oscura y primitiva. Sin embargo, Oguri Tadamasa no fue en absoluto olvidado. Irónicamente, sus ideas sobre los astilleros, el sistema postal y otras innovaciones tecnológicas se adoptaron de manera generalizada. Además, había un hombre que no olvidaba el pasado. Su nombre era Nakajima Kurando.
Él sería el primero de una larga saga de buscadores del tesoro. Se supone que Nakajima Kurando trabajaba con la Comisión de Finanzas en calidad de burócrata de bajo nivel. Este modesto burócrata afirmaba que era un noble samurái y uno de los más fieles sirvientes de Oguri Tadamasa. De algún modo se salvó de morir a manos de los hombres del emperador y conocía la existencia del oro oculto. A finales de la década de 1870 comenzó a buscarlo. Creía que estaba en algún lugar del salvaje territorio del monte Akagi, en el que su señor Oguri había muerto unos años antes. Contrató a un ferroviario norteamericano, uno de los miles de extranjeros que intentaban hacer fortuna en el Nuevo Japón. El americano tenía dos cosas que Nakajima necesitaba: dinero para organizar una expedición y dinamita para adentrarse en la dura roca de la montaña. Nakajima compra tierras y le dice al americano: mira, he encontrado esta moneda de oro y hay muchas más. Puedes cavar y encontrarlas. Ambos cavaron durante meses, pero no encontraron oro. Convencido de que le habían timado, el americano denunció a Nakajima, que fue sentenciado a 2 años de prisión por fraude. Tras su liberación, el antaño orgulloso samurái fue destituido y acabó mendigando en las calles de Tokio. Tuvo que buscar refugio en casa de unos amigos de la familia, los Mizuno. Durante su estancia en casa de los Mizuno, Nakajima no tardó en causar una buena impresión entre los miembros de la familia, sobre todo a la señora Mizuno y a su primogénito, Tomoyoshi. Mizuno Tomoyoshi era un hombre joven. Lo que más recuerda de Nakajima es la relación ilícita que mantuvo con su madre tras la muerte de su padre. Durante unos meses, Nakajima continuó siendo el amante en casa de la señora Mizuno. Durante este periodo también se convirtió en una inspiración para su hijo, quien llegó a considerarle su padrastro. No obstante, y a pesar de lo estrecho de su relación, Nakajima siguió manteniendo la leyenda del oro totalmente en secreto. Después, Nakajima desapareció de manera misteriosa. Tomoyoshi se resintió bastante con su desaparición y acabó asumiendo que nunca más volvería a oír hablar del hombre al que había llamado padre. Se equivocaba. Tras 10 años desaparecido, Nakajima Kurando rompió su silencio. Un buen día, después de no haberle visto durante 10 años, llegó una carta. En la carta, Nakajima explicaba que se estaba muriendo. Pide perdón a Tomoyoshi y le suplica que venga a verle una última vez. Quería transmitirle un secreto acerca del tesoro perdido del último shogun. Mizuno Tomoyoshi va a ver a un Nakajima enfermo y moribundo. Básicamente, le da un montón de documentos y le dice que vaya a buscar el oro. En su encuentro, Nakajima le confiesa que durante todos esos años ha estado buscando desesperadamente el tesoro. La sorpresa fue total para Tomoyoshi cuando Nakajima le pide que continúe con la búsqueda y le entrega toda la documentación que posee. En realidad no tiene un mapa ni sabe dónde está, pero cree que tiene todas las piezas necesarias para encontrarlo. Nakajima murió pocos días después de este encuentro. La vida secreta de su padrastro causó una gran impresión en Tomoyoshi, para quien la idea de buscar un tesoro resultaba absurda. El monte Akagi tiene una altitud de 1830 metros y abarca cientos de kilómetros cuadrados. El oro podría estar en cualquier parte, y los documentos de Nakajima no ofrecían información concreta.
Pero justo cuando se iniciaba el siglo XX, su vida dio un giro inesperado. El verdadero punto de inflexión para Mizuno se desató cuando su mujer falleció de manera repentina de neumonía. Aturdido por la devastadora pérdida, Tomoyoshi se sumerge en el legado del tesoro perdido y se abandona a la misteriosa búsqueda de Nakajima. Básicamente tuvo una crisis emocional. Vendió su negocio, su casa, y se trasladó al monte Akagi, en la prefectura de Gunma, donde empezó a comprar tierras y a buscar el tesoro. Tomoyoshi prometió solemnemente continuar con la búsqueda del tesoro perdido del Shogun, iniciada por Nakajima. No tardó mucho en hacer un avance al descifrar un enigma que le condujo a su primer hallazgo real. Afirma haber encontrado una pequeña estatua de oro, así como unos platos de cobre con grabados que considera un pequeño mapa. Desde entonces, Tomoyoshi dedica toda su vida a la búsqueda del oro. Viaja y cuenta a todo el mundo sus hallazgos para conseguir dinero y continuar cavando en busca del oro del monte Akagi. Durante casi 40 años, cavó, cavó y cavó. Llegó incluso a casarse otra vez con una mujer que accedió a ayudarle en su búsqueda y fundó una familia. Pero nunca tuvo un trabajo reconocido. Tomoyoshi gastó todos los ahorros de su vida anterior. Cuando comenzó tenía una fortuna considerable. Era agente inmobiliario en Tokio y tenía bastante dinero. Pero poco a poco se fue quedando sin nada. La búsqueda del tesoro condujo a Tomoyoshi a la bancarrota. Pero a él no le preocupaban sus problemas. Estaba obsesionado con una única cosa: encontrar el oro del Shogun. Sin embargo, por muy hondo que cavara, por mucho que escudriñara el creciente número de documentos que tenía, no encontraban nada. Desesperado y arruinado, Mizuno Tomoyoshi murió en 1926. Su hijo, Mizuno Isaburo, era un policía que no quería saber nada de tesoros perdidos. Pero la madre de Isaburo anhelaba continuar la búsqueda. Rogó a Isaburo que continuara con la búsqueda familiar. Tras la muerte de Tomoyoshi, su mujer le dice a su hijo: tu padre estaba convencido de que eras tú el que realmente debería buscar el tesoro. Así que le da toda la documentación que tenía Tomoyoshi. A Isaburo no le quedaba otra opción que honrar los deseos de su padre. Dejó su trabajo y se mudó al monte Akagi. La antorcha había pasado a la siguiente generación. La tradición de la búsqueda del tesoro ha acabado asociada a la familia Mizuno. Ellos son los expertos y los que dan continuidad al linaje. Isaburo heredó todos los documentos de Nakajima Kurando, así como la investigación que realizó su padre durante 40 años. Sin embargo, no se había encontrado nada hasta la fecha, y la inmensa mayoría del monte Akagi continuaba sin explorar. ¿Por dónde empezar? Continúa cavando algunos de los túneles que había abierto su padre, pero también empieza a abrir otros en el monte Akagi, basándose en su propia investigación. Después de unos meses cavando, encuentra pistas nuevas y muy valiosas. Encuentra una tortuga de piedra con un extraño grabado y lo considera una señal, una pista que le acercaría al tesoro. La búsqueda de Isaburo se prolongó durante la década de 1930, pero a medida que cavaba, Japón se transformaba. El campo, víctima de la ambición imperial, se encaminaba inexorablemente hacia la guerra. En ese momento, Oguri Tadamasa, el más ferviente modernizador del último shogun y origen de la leyenda del tesoro,
fue objeto de un renovado interés. A finales de la década de 1920 y principios de los 30, Oguri se pone de moda. Se convierte en un héroe nacional, un partidario del ejército japonés. Proliferan las biografías y los libros sobre él. Una persona decidió utilizar el recién restaurado prestigio de Oguri para sus propios fines: buscar la fortuna perdida del shogun. Su nombre era Kawahara Hidemori. Ahora los Mizuno tienen un rival, y la carrera por encontrar el tesoro se caldea. Kawahara Hidemori afirmaba ser el nieto de una relación ilícita entre Oguri y una amante. Kawahara estaba convencido de que como nieto ilegítimo de Oguri era el único que tenía derecho a buscar el tesoro del shogun. Había estado buscando posibles enclaves durante años, pero antes de empezar a cavar necesitaba conseguir una suma de dinero considerable. En 1934 hizo un llamamiento público y, aprovechándose del sentimiento nacionalista reinante, organizó una conferencia de prensa en el templo budista en el que se suponía que estaba enterrada la cabeza decapitada de Oguri. Se convirtió en un personaje muy popular en la década de 1930 entre los cazadores de tesoros. Solía vestir un kimono con el blasón familiar de los Oguri y afirmar que su misión era, obviamente, ayudar a encontrar el tesoro. En el templo, Kawahara prometió frente a un reducido grupo de personas rehabilitar el templo en memoria de Oguri y donar el resto del dinero a la nación, excepto sus gastos, por supuesto. Muchos japoneses se interesaron por la historia e hicieron donaciones. Kawahara también captó a un patrocinador, un sospechoso jefe de apuestas de pachinko. Al fin, con dinero suficiente, Kawahara comenzó a buscar el tesoro. A diferencia de la familia Mizuno, él afirmaba que el oro no se encontraba en el monte Akagi, sino en un pequeño pueblo en el suroeste de Tokio. Al igual que sus rivales, Kawahara cavó durante años sin resultado. Nada detuvo su incansable búsqueda, ni el flujo de dinero de sus seguidores. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en ese momento su promesa de donar todo el oro que encontrase a la nación japonesa constituía una fuente de esperanza. Durante la guerra, e incluso en la década de 1950, Kawahara siguió cavando por distintos sitios al sur de Tokio y obteniendo mucho dinero de aquellos a los que conseguía convencer de su historia. A principios de la década de 1960, Kawahara había invertido 30 años en su búsqueda. Por entonces Japón experimentaba una recuperación económica sin precedentes y el jefe de apuestas de Kawahara se había convertido en un hombre rico. Este cambio contribuyó a que la expedición se situara en un nuevo nivel. En este periodo, Japón experimenta un milagro económico increíble. La clase media crece y a todo el mundo le va muy bien gracias a ese nacionalismo económico. Mientras que los Mizuno estaban en la miseria, Kawahara podía permitirse cavar a más profundidad. Construyó una mina con un ascensor eléctrico y usó modernas bombas de agua para mantener el enclave seco. Además, contrató a 13 trabajadores para excavar. Con estos nuevos recursos se colocó a la cabeza en la carrera por descubrir el oro. Llegó a una profundidad de 76 metros, donde se suponía que se encontraban los cofres de monedas más grandes. Sin embargo, a pesar de la abundante financiación de la operación, Kawahara Hidemori, el supuesto nieto ilegítimo de Oguri, no fue capaz de encontrar tesoro alguno. Murió en 1967, pero la leyenda del tesoro aún permaneció viva. La gente estaba al tanto de la idea del tesoro de Tokugawa. En la década de 1970, el periódico Yomiuri publicó una extensa serie de artículos basada en el tesoro oculto. En cada artículo se decía, esta es la leyenda y no se ha encontrado nada, o esta gente estuvo buscando y no encontraron nada. Aún así, se llegaron a publicar 60 artículos sobre el tema.
Hubo que esperar hasta la década de 1990 para que se volviera a hacer un esfuerzo serio por encontrarlo. En esta ocasión fueron los Mizuno quienes estarían más cerca que nadie de desvelar el misterio de la fortuna perdida de los Shogun. Durante casi un siglo, 2 generaciones de la familia, Tomoyoshi y su hijo Isaburo, habían estado cavando en las faldas del monte Akagi. Ahora una tercera generación de los Mizuno estaba a punto de entrar en la competición. Mizuno Tomoyuki, hijo de Isaburo. Al igual que su padre y su abuelo antes que él, era bastante escéptico con la leyenda. En principio, no quería participar en la caza del tesoro por considerarlo una auténtica farsa. No creía que el shogunato Tokugawa hubiese enterrado monedas de oro y acabó instalándose por su cuenta en Tokio, donde tuvo varios empleos. Pero Tomoyuki no pudo resistirse al tirón de la búsqueda en la que su familia había estado envuelta desde finales del siglo XIX. No se trataba solo de encontrar el dinero. Era una cuestión de honor familiar. La cultura, historia y sociedad japonesa le otorgan mucha importancia a la responsabilidad de dar continuidad a la tradición familiar. La idea de intentarlo una y otra vez hasta el final. El concepto de Ganbaru significa que debes trabajar duro, perseverar a pesar de las adversidades para finalmente conseguir el éxito. Es una idea muy arraigada en el pueblo japonés. Tomoyuki decidió que debía seguir los pasos de sus antepasados. Dejó su trabajo en Tokio y prometió dedicar su vida a completar esta búsqueda épica. Se sentía atraído por el legado de su padre y de su abuelo, pero también le convencieron los documentos antiguos en poder de su padre desde el siglo XIX. Así que, después de investigar por su cuenta, comenzó a cavar una serie de túneles distintos a los de su padre y los de su abuelo. Una cadena de televisión se puso en contacto con Mizuno Tomoyuki para ver si accedía a aparecer en televisión. A principios de la década de 1990, había un programa de entretenimiento japonés llamado, de manera muy acertada, Dame un respiro. Sigue un modelo de programa de televisión japonés que aún se emite. Varios famosos entrevistando a otros famosos. Música, animación, sketch, todo mezclado en un formato de 2 horas. Un creativo originario de Gunma conocía la leyenda y decidió producir un programa sobre la caza del tesoro en el monte Akagi. Al llamar a Tomoyuki, los productores le explicaron que querían presentarle a él y a su familia como héroes modernos, resueltos a triunfar en contra de toda probabilidad, hombres que personificaban la noble idea de Ganbaru. Para ellos es crucial contar con los Mizuno por sus conocimientos y poder legitimar lo que están haciendo. No se trata de poner patas arriba toda una prefectura con grúas y perforaciones. Tienen a la persona que les garantiza que se hace correctamente. Era un acuerdo que beneficiaba a ambas partes. Los productores de Dame un respiro tenían un culebrón sin fin para inspirar a la nación. A cambio, Tomoyuki recibía más recursos de los que podía soñar. Después de años desaparecidos, los Mizuno volvían a escena con la mejor oportunidad que habían tenido nunca de encontrar el oro. Los Mizuno habían buscado durante 120 años sin encontrar nada. Así que si un productor de televisión te dice vamos a darle 20 grúas y un montón de equipos de excavación, ¿le gustaría participar? Para él era toda una oportunidad y ya no tenía que hacerlo solo. Toda la nación parecía desear que Tomoyuki participase, y con su aparición la cadena televisiva había encontrado su tesoro, una audiencia de oro. La cadena volvió al enclave del tesoro del monte Akagi 10 veces en la década de 1990, y cada vez el esfuerzo por encontrar el tesoro escondido era más caro y más sofisticado. Luego empezaron a encontrar túneles y más túneles. Eran los que se habían excavado en los años 30 en busca del tesoro. Pero decidieron no incluir esta información porque no resultaba muy atractiva. Al final ya no tenía ninguna lógica.
Se trataba de magia. Alimentada por una audiencia creciente, la búsqueda pronto acabó apartándose completamente de la realidad. En el capítulo final de 1999, la búsqueda había alcanzado un estado de excitación extrema. La excavación se adentraba 61 metros en la montaña, pero la red de túneles cavados durante generaciones por los Mizuno descendió aún más. En un dramático número final, se llevó una enorme perforadora para profundizar aún más, con la esperanza de encontrar una caverna oculta en la que se hallase el oro. Pero el frenesí mediático sobrecogió a Tomoyuki, quien llegó a creer que a la cadena televisiva no le importaba en absoluto el tesoro. Lo único que querían era un espectáculo grandioso para el disfrute de la audiencia. Parece ser que en los últimos episodios, Mizuno tenía la sensación de que iban por un camino equivocado, llegando incluso a pensar que existía cierta rivalidad entre este equipo y su propia investigación, por lo que finalmente abandonó el proyecto. La audiencia disminuyó rápidamente hasta que el programa acabó desapareciendo. Tomoyuki volvió a quedarse solo. Aún así, continuó con su excavación. Siempre había algo, algún detalle, que le hacía creer que ya estaban a punto de conseguirlo y que le impedía abandonar. Al mismo tiempo, los rivales de Mizuno en la búsqueda del tesoro, la familia Kawahara, habían estado trabajando a unos 225 kilómetros al sur de manera bastante discreta desde la muerte de Kawahara Hidemori en 1967. La búsqueda del tesoro perdido había pasado de Hidemori a su hijo, Kawahara Jiro. En sus primeras excavaciones, Jiro hizo una serie de descubrimientos que consideró como una prueba evidente de que el oro se encontraba a apenas unos metros más abajo. Afirma haber encontrado pequeños objetos dispersos y los utiliza como prueba de que está cerca del legendario tesoro, lo que, por supuesto, le ayuda a convencer a la gente para que le den dinero. Entre los objetos que encuentra había huesos humanos y otros artefactos de la era Tokugawa que apuntaban a la ubicación del tesoro. En el año 2000, Jiro, igual que hizo su padre, formuló un llamamiento público con el objetivo de conseguir dinero para su proyecto. La prensa fue exactamente al mismo lugar en el que había hecho su aparición su padre, casi 70 años antes. Una vez allí, presenciaron cómo Kawahara mostraba por primera vez una espada de bronce y una moneda de oro que databa de la época del shogunato Tokugawa. Pero por mucho que insistiera Jiro en que sus artefactos eran auténticos, el público no acababa de creerse la historia. Cuando los expertos analizaron los objetos, descubrieron que eran objetos adquiridos en algún anticuario local. ¿Pero qué fue de Mizuno Tomoyuki, la incierta estrella de Dame un respiro? En 2006, otro director de cine se interesa por él. Este director capturó unas imágenes extraordinarias. Se trataba de un anciano enfermo de cáncer, el orgulloso cazador del tesoro, embrujado por 2 generaciones de su familia, incapaz de dejar de buscar. Una vez le preguntaron qué haría si otra persona encontrara el tesoro y respondió: le daría un buen puntapié, porque mi familia ha sufrido y ha perdido mucho dinero y energía intentando encontrarlo. Simplemente sentía que encontrar el tesoro era su destino, su propósito en la vida. Un destino que nadie sino él y su familia podía cumplir. Tras más de 140 años de búsqueda, nadie ha encontrado oro. ¿Existe realmente el tesoro? ¿O se trataba simplemente de una leyenda? A pesar de lo mucho que ha investigado la familia Mizuno a lo largo de los años, un análisis más objetivo de los hechos muestra que lo más probable es que nunca se enterrara ningún dinero. No hay ninguna prueba de que se enterrase un tesoro en ninguna parte. La razón es que durante el shogunato,
En Japón las monedas de oro no se utilizaban como indicador de riqueza. La idea de una especie de torre del tesoro en la que se almacenan todo tipo de cosas valiosas y de que mientras estén ahí eres rico, todo eso es un concepto occidental. En Japón tener oro guardado en una torre no significa gran cosa para nadie. En su lugar, los señores de esa época utilizaban otra moneda para contabilizar su riqueza: arroz. La moneda de cambio era el arroz. El arroz es una unidad de cambio maravillosa porque si tienes hambre te la comes, pero además puede dividirse en muchas unidades distintas. Por otro lado, dura mucho tiempo. La principal unidad de arroz era la que se conocía como koku. Un koku de arroz basta para mantener a un adulto durante un año. Un samurái experimentado podría llegar a ganar 100 kokus al año. Cuanto más alto estuviese en la escala social, más kokus recibía como tributo de los agricultores de sus tierras. Los señores con poder como el propio shogun podían llegar a recibir hasta 1 millón de kokus al año. De hecho, la estructura de clases de Japón durante el shogunato se basaba en el cultivo y almacenamiento de arroz. Esto era muy útil para alimentar a los ejércitos, pero cuando se trataba de adquirir objetos como seda, cerámica o armas, el arroz resultaba inútil. A los samuráis se les paga con la producción de arroz. Los comerciantes operan con monedas. No se pueden comprar cosas con arroz. Así que los comerciantes cambian el arroz por monedas y se quedan con una comisión. Con el paso del tiempo, la cantidad de monedas a cambio del arroz va bajando. Los samuráis se van empobreciendo poco a poco. Con el tiempo, incluso el propio shogun se dio cuenta de que sus enormes reservas de arroz apenas si equivalían a unas pocas monedas de oro. Así que cuando llegó la revolución, no pudo permitirse pagar su defensa. Independientemente de lo mucho o poco que creyese Mizuno Tomoyuki en la leyenda, no pudo convencer a sus descendientes de que el oro realmente existía. Él sería el último de los muchos cazadores del tesoro de su familia. Tomoyuki estaba completamente solo en su búsqueda, pero incluso sin la ayuda de nadie, continuó cavando hasta sus últimos días. En 2010, Mizuno Tomoyuki murió. La búsqueda del tesoro perdido del último shogun murió con él.